A ver, tenemos este ejemplo para verificar que se cumple el teorema de Green. Tenemos, comprueba el teorema de Green, acá tenemos la integral de línea del campo x y x cuadrado y cuadrado. O sea que f de xy sería x arriba y x cuadrado y cuadrado abajo. Y la curva sería el triángulo con vértices 0, 0, 1, 1 y 0, 1. O sea, tengo que dibujar el triángulo, que va a estar en el primer cuadrante seguramente. Con vértices 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, 1. 0, 1 sería este otro. Entonces, básicamente la curva hace esto, va del 0, 0 al 1, 1, del 1, 1 al 0, 1, y después del 0, 1 al 0, 0. Es una curva, como pueden ver, cerrada, ¿sí? Es la curva cerrada. ¿Sí? Bueno, es una curva cerrada. Y me dice verifica el teorema de Green en el triángulo que tiene estas partes. El triángulo sería esta región, por supuesto. La región encerrada por esa curva. Entonces, obviamente, hay que equiparar la integral del rotor en la región verde con la integral de línea del campo a lo largo de esa curva. Verificar que sean iguales las dos. ¿Está? Entonces, calculemos y comprobemos que son iguales. Me pide verificar que la integral del rotor del campo del dominio D equivale a la integral en la frontera, o sea, en la curva C del campo. ¿Vamos? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular cuánto vale el rotor. El rotor del campo en un punto cualquiera va a ser la derivada del segundo respecto de x, que es df2 de x, menos la derivada del primero respecto de y. Esto es, la derivada del segundo respecto de x queda 2x por y cuadrado, y la derivada del primero respecto de y es 0. Así que el rotor es 2xy cuadrado. ¿Ok? Bien. Bien. Además, la, la integral de línea de rotor, integral, perdón, de superficie del rotor, para hacer la integral voy a necesitar pararme en un x y ver de dónde a dónde va y. O pararme en un y y ver de dónde a dónde va x, en este caso. Entonces, si me paro en un x específico, x va, el y va desde la roja, que tiene ecuación y igual a x, la diagonal, digamos, hasta la de arriba, el techito de arriba, que tiene ecuación y igual a 1. Entonces, la integral en D del rotor es lo mismo que poner el x que va entre 0 y 1, ¿sí? Esto es un integral de Riemann, ¿sí? Que lo hago iterado. El x que va entre 0 y 1, y para un x fijo, el y va entre la curva x y la curva 1. Entre y igual a x e y igual a 1. ¿Está? Y ahora reemplazo con el rotor que vale 2xy cuadrado.
Por supuesto, la integral de y cuadrado respecto de y es cubo sobre 3. Entonces me da la integral entre 0 y 1 de x y la integral, perdón, y la integral de esto, ¿qué es? 2x, que es constante por lo integro respecto de y, pero y vale y cubo sobre 3, la integral, la primitiva. Y eso evaluado entre x y 1. Por supuesto, y cuando evalúo en x, me queda x cubo sobre 3 por 2x, queda 2 tercios de x a la 4. 2 tercios de x a la 4. Y cuando evalúo en 1, me queda 2 tercios de x. Entonces queda 2 tercios de x menos 2 tercios de x a la 4. Todo eso integrado respecto de acá. 2 tercios de x menos 2 tercios de x a la 4. ¿Ok? Bueno, por supuesto, esto me va a dar la integral de 2 tercios de x, es 2 tercios de x cuadrado sobre 2, o sea, 1 tercio de x cuadrado, menos, perdón, sí, la integral de x a la 4, x a la 5 sobre 5, entonces queda 2x a la 5 sobre 15, es decir, menos 2 quinceavos de x a la 5. Y esto entre 0 y 1. El 0 vale todo 0 y el 1 vale 1 tercio menos 2 quinceavos. O sea, 5 quinceavos menos 2 quinceavos, que es 3 quinceavos, o sea, 1 quinto. Yo sé que la integral de línea me tiene la integral de Riemann me dio 1 quinto. La integral de Rotor me dio 1 quinto. Así que la integral de línea también me daría 1 quinto. Pero ¿cómo voy a hacer la integral de línea? Bueno, lo primero que voy a hacer es parametrizar las distintas partes de la curva. ¿Sí? Acá tengo puntos de la forma TT o XX, como prefieran verlo, con T entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Lo ven eso? La primera parte de la curva son puntos de la forma TT con T entre 0 y 1. Si quieren pueden pensarlo, XX con X entre 0 y 1. ¿De acuerdo con esa parametrización? Sí, pero Bueno, y esta otra tiene puntos de la forma 1 en Y, pero X que va entre 0 y 1. Esos son puntos de la forma X1. Esta otra serían puntos de la forma o T1. Con T que parte desde 1 y llega hasta 0. Un punto de la forma T1, la coordenada X T, que va entre 1 y 0, y la coordenada Y vale constantemente 1. Y por último, esta otra tiene puntos de la forma, a ver, ¿cuál es la forma de esta otra? cero t 0T. con t de 1 a 0. Muy bien, con T de 1 a 0. Entonces, la integral de línea, bueno, por acá, la integral de línea a lo largo de esta curva va a ser en tres pedazos. La primera parte es la integral entre 0 y 1 de t de el f valuado entre el f valuado en los puntos de esta forma, en tt. Acá me queda t y acá me queda t a la 4. T a la 4. Nosotros podríamos Multiplicar. ponerle una letra distinta a cada lado, ¿no? Para no tener... No, 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 es el mismo parámetro. No, es un solo parámetro el de una curva. Perfecto. Podés ponerle XX si querés, o II, o TT, pero es un solo parámetro.
No, me refiero para cada lado de... Ah, acá T, acá X, acá sí. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Cada tramo regular lo parametrizás como te canta. ¿Ok? Correcto. Yo lo pongo T porque si las vueltas resultan parecidas, le puedo poner todo en una sola integral. Ah, claro, Pero bien. bueno, vamos a ver. Eh, bueno, y eso por el gamma prima. El gamma prima de esto es claramente 1, 1. ¿Cierto? ¿Sí? La f evaluada en los puntos TT sería t y t cuadrado por t cuadrado, o sea, t a la cuarta. Y la gamma prima sería 1. Porque acuérdense que el literal de línea es el gamma prima de t por el f evaluado en el punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Literal de línea de campo vectorial. El f evaluado en la curva o el gamma prima. Más la integral de la segunda parte que va de 1 a 0. El f evaluado en los puntos t1 es t cuadrado 1, o sea, t cuadrado. Y el gamma prima de t1 es 1, 0. Y más la integral entre 1 y 0 de los puntos de la forma 0t y f evaluado en esos puntos me quedaría 0 y 0. Y el gamma prima de 0t es 0, 1. Por supuesto, esto me da 0, el integral de 0 es 0. Mirá. Porque es una constante de 0 y 1, que es la constante de una constante, o sea, 0. Me queda la integral entre 0 y 1 de t más t a la 4. Profe, una duda. Sí, ¿Por qué el gamma prima le quedó 0,1 del último acá, término, digamos? Sí, bueno, el gamma prima es siempre la derivada de la parametrización. Si la parametrización acá es tt, su derivada es 1, 1. Respecto de t, ¿no? Acá es 1 y acá es 1. Acá sería 0, no, perdón, 1 y 0. La derivada de t es 1 y la derivada de 1 es 0. Y acá es 0t, así que la derivada de 0 es 0, y la derivada de t es 1. listo, ¿Ok? gracias. Bien. Y la otra sobrevive, queda t más t cuadrado por 0, o sea, t. Integral entre 1 y 0 de t. Ahora, por supuesto, acá tengo un término que es t, que va entre 1 y 0, y acá tengo un término que es t, que va entre 0 y 1. Esos dos términos se van a cancelar, porque ir entre 0 y 1 es al revés de ir entre 0 y t. Entre 1 y 0, perdón. ¿Se entiende? Acá hay un término t que va entre 0 y 1, y acá hay un término t que va entre 1 y 0. Se cancela. Sobrevive solamente el t a la 4. Me queda el integral va a ser la integral entre 0 y 1 del t a la 4. Esto es t a la 5 sobre 5 entre 0 y 1. En 0 vale 0 y en 1 vale 1, así que un quinto. Así que se verifica el quinto, porque las dos integrales me dieron un quinto. ¿Vamos? Para todo lo que se ahorra con Green. ¿Cómo? Digo, que no se nota mucho, pero se ahorra mucho con Green, digo. Claro, bueno, ustedes juzguen cuál de las dos es más fácil. Si esta o ese de abajo. ¿Cuál de las dos es más sencilla? Pero las dos están calculando lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Consideremos el campo. Consideremos el campo. A ver.
f de xy, que es x más 2y y x menos 2y. X más 2y y x menos 2y. Y quiero eso en el arco de parábola y igual a x cuadrado del punto 0, 0 al punto 1, 1. Seguido del segmento de recta desde 1, 1 hasta 0, 0. O sea, voy a tener una situación así. 1, lo hago medio achatadito para que se aprecie mejor. El arco empieza del arco parábola del 0, 0 al 1, 1. O sea, la curva empieza así como una parábola que tiene ecuación y igual a x cuadrado. Y después con el pedazo de recta que va desde el 1, 1 al 0, 0. Entonces, si llamamos C1 a la roja y C2 a la azul, la curva C sería C1 más C2. Y sería una curva cerrada. Y como buena curva cerrada, va a encerrar una región, que sería la región D. Por supuesto, la ecuación para la parte azul es y igual a x. ¿Ah? Y me piden verificar el y. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, primero, calcular la integral del rotor ahí adentro. Entonces, primero necesitamos calcular el rotor. El rotor de f va a ser la derivada del f2 respecto de x menos la derivada del f1 respecto de y. Esto es, la derivada de esto respecto de x, que es 1, menos la derivada de arriba respecto de y, que es 2, me da menos 1. Una vez que tengo el rotor, calculo la integral de superficie, o sea, la integral doble. La integral a lo largo y ancho de la región D del rotor va a ser, el x va entre 0 y 1, y fijando un x, el y, para un x fijo, ¿sí? Lo pueden ver acá, el y va a ir entre el rojo y el azul. ¿Tá? Entonces, fijando un x, el y va entre x cuadrado y x. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y lo que estoy integrando es la función menos 1. Por supuesto, al hacer la integral, el menos 1 puede salir afuera como un menos, no hay problema. Y al hacer la integral eh, de y entre x cuadrado y x, simplemente queda x menos x cuadrado. X menos x cuadrado. O, si quiero absorber el menos, pongo x cuadrado menos x y listo. Pero bueno, vamos a dejar así. El menos lo lleva afuera y queda la integral entre 0 y 1 de x y la integral de esto que es x menos x cuadrado. Por supuesto, esto me va a dar eh, la integral de x menos x cuadrado menos, y la integral de x menos x cuadrado me queda x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3. Y eso evaluado entre 0 y 1. En 0 vale 0,
Y en 1 vale 1/2 menos 1/3. Pero 1/2 sería 3/6 menos 1/3, que son 2/6, es 1/6. Y con el menos adelante, menos 1/6. Ahora, veámoslo con integrales de línea. Para eso necesito parametrizar la curva C1. La curva C1 va a ser la imagen de una función gamma 1, donde gamma 1 es gamma 1 de t, sería la parte y es el cuadrado de la parte x. O sea, sería de la forma t cuadrado, con t entre 0 y 1. Porque empiezo en el 0, 0 y termino en el 1, 1. Mientras que la curva gamma 2, la que parametriza esta otra, va a estar dada por gamma 2 de t igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es gamma 2 de t? Sería t menos t. No, sería tt. El tema es que el t va entre 1 y 0. Ah, Perdón, profe, ¿cómo? Sería tt el gamma 2, ¿no es cierto? Pero el t va entre 1 y 0. ¿Va? O sea, empieza en 1 y termina en 0. Pero son los puntos de la forma tt. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esos, planteo la integral de línea. La integral a lo largo de la curva C equivale a lo largo del C1 más la integral a lo largo del C2. A lo largo del C1 sería f, esta cosa de acá, valuada en los puntos t cuadrado. Entonces, para la integral a lo largo del C1, tengo t que va entre 0 y 1. El f, que vale la parte x más 2 veces la parte y, o sea, t más 2t cuadrado. Y abajo la parte x menos 2 veces la parte y, o sea, t menos 2t cuadrado. Estoy evaluando eso en los puntos de esta forma. Y lo multiplico por el gamma prima, que el gamma prima acá es 1 y 2t. Y a todo eso le tengo que sumar la integral en la curva C2. La integral en la curva C2 va a ser con t entre 1 y 0, el f evaluado en los puntos tt sería t más 2t, o sea, 3t, y acá sería t menos 2t, o sea, menos t. Multiplicado por producto con escalar con el gamma prima, que en este caso sería 1, 1. ¿Hasta ahí me sigue? Recuerden, esto es nada más y nada menos que el campo valuado en este tipo de puntos, y acá tengo el campo valuado en este otro tipo de puntos. ¿Cuánto me da esto? Bueno, me va a dar, Menos un sexto. Ah. y sí, debería, ¿no? La integral de el producto escalar este va a ser t más 2t cuadrado más 2t cuadrado menos 4t cubo. O sea, t más 4t cuadrado menos 4t cubo. Y la segunda va a quedar 3t
menos t. O sea, 2t. No, no. Bueno. Ahora, como ustedes ven, acá estoy entre 0 y 1 y acá entre 1 y 0. Entonces este es como si estuviera restando de ese otro. Entonces acá tengo t y acá tengo, es como si tuviera menos 2t. Pero Podríamos meter bueno, en otra integral. podríamos meterlo con un menos y olvidarme de esto. Pero bueno, como ustedes prefieren. Podemos hacer la integral también y no pasa absolutamente nada. Entonces voy a tener, la primera, el integral de la primera sería t cuadrado sobre 2 más la integral de t cuadrado que es t cubo sobre 3, entonces queda 4 tercios de t cubo, menos la integral de t cubo que es t a la 4 sobre 4, por 4 queda t a la 4. Eso entre 0 y 1. Y le sumo la integral de 2t que es t cuadrado entre 1 y 0. Esto va a ser, por supuesto, en 0 todo lo primero vale 0 y el 1 vale 1 medio más 4 tercios menos 1. 1 medio, 4 tercios menos 1. Y el segundo de ellos vale en 0, 0 y en 1, 1. Entonces vale 0 menos 1, o sea, menos. Acá me va a quedar 1 medio, que son 3 sextos, más 4 tercios, que son 8 sextos, sería 11 sextos. 11 sextos menos 6 sextos son 5 sextos. Menos 6 sextos menos 1 sexto. Así que se verifica ahí. ¿Vamos? Genial. Una pregunta, profe. ¿El Sí, signo que te da tiene algo que ver con el sentido de las flechas que elegiste? claro. Sí, sí, sí. Si O hubiese sea, ahí en sentido, ese caso las flechas irían al revés. claro, si yo hubiese hecho de acá hasta acá por abajo y de acá hasta acá por arriba, o sea, por la roja en dirección del 1, 1 al 0, 0, y por la azul después en dirección del 0, 0 al 1, 1, me habría dado el signo contrario. Y eso habría que aclararlo, habría que decir el sentido correcto de las flechas o no. Vos cuando aplicás green, siempre tenés que tomarlo en el sentido antihorario. Ah, Porque si no te va a dar con decir, porque el rotor te da como si vos lo estuvieses calculando en el sentido antihorario. El bien, rotor así definido te va a dar como si el positivo fuera el antihorario. O sea, como si vos estuvieses calculando con la curva anterior. claro. O Si, sea, si la haces al revés y la haces en sentido horario, te va a quedar un sexto, o sea, te va a dar menos la integral esta. Para que esta integral coincida con esta otra, esta cosa tiene que estar en sentido antihorario. Si el doctor lo definís así, esta integral tiene que estar en sentido antihorario para que coincida. Si el rotor lo definieras al revés, o sea, esto menos esto, entonces ahí sí, coincidirían cuando este es horario. Pero bueno, por convención el rotor quedó definido así, y por lo tanto llamamos rotación positiva a la que es antihoraria, por convención, el rotor es esto, y esto es una medida de la rotación antihoraria. Si quisiera medir la rotación horaria, tendría que ponerlo al revés. profe, en este caso, como no dio negativo, estaría girando en sentido horario. No, 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 no. El valor del integral lo que representa es que esa fuerza está haciendo un trabajo negativo cuando yo la hago recorrer la partícula de esta manera. Ah, perfecto. Trabajo negativo significa que estoy siendo ayudado. La fuerza no está trabajando, sino que está siendo ayudada, por así decirlo. En otras palabras, que la dirección del desplazamiento es en general opuesta a la de la fuerza. O sea que mientras la partícula se mueve así, la fuerza en todo caso lo que hace es ralentizar ese movimiento o moderarlo en vez de producirlo. ¿Se entiende? O sea, profe, en estos problemas el campo vectorial vendría a ser como un campo de fuerzas. Podemos verlo así. Podés interpretarlo como un campo de fuerzas y a la curva como la trayectoria de partículas. Sí.
Y sería una partícula que se desplaza por ese campo, y calculando el integral calculamos el trabajo. Sería como una analogía bien. Claro, lo podés interpretar así, no viene mal que lo interpretes así. De la misma manera que la unidad 5, yo dije, todo lo que tenga que ver con curvas lo pueden interpretar como la trayectoria o la función de posición de la partícula. Bueno, así es. No es que para lo único que sirve, pero para aprenderlo, interpretarlo es así viene bien. Interpretarlo de esa manera viene bien. Entonces acá podés interpretar que el campo es una fuerza y que esto representa la trayectoria de una partícula. Entonces vos integrás el campo a lo largo de esta trayectoria y te da el trabajo hecho por ese campo sobre la partícula. Si ese trabajo te da negativo, significa que el campo se estuvo oponiendo al movimiento en general. No necesariamente en cada instante, pero en general el efecto fue oponerse al movimiento más de lo que lo ayudó. Y entonces como que moderó. Es como cuando ustedes bajan una caja de cosas frágiles, de platos y vasos frágiles, la bajan despacito. La fuerza que ustedes hacen para sostener la caja es hacia arriba, pero el movimiento es hacia abajo. Entonces la fuerza que hacen ustedes hace un trabajo negativo. Porque no está sirviendo para moverla hacia abajo, sino para evitar que se mueva demasiado rápido hacia abajo. ¿Entiendes? Para contrarrestar la acción de la gravedad. La gravedad hace un trabajo positivo, ustedes hacen un trabajo negativo. Están siendo ayudados, acompañados en el movimiento por la gravedad, por así decirlo. Todo lo que hicieron fue moderarlo con la fuerza que ustedes hacían para que no caiga demasiado rápido. Bueno, es la misma idea acá. Si el trabajo me dio negativo es porque la fuerza estuvo moderando el movimiento, no produciéndolo. En el caso de la caja, que la que produce el movimiento es la gravedad. Y la que ustedes hacen solamente lo moderan. ¿Me explico? Sí, sí, profe, clarísimo. Bueno. Esto también se usa mucho en termodinámica. Por ejemplo, diagramas de presión-volumen. Diagramas PV. O de TV, temperatura-volumen o temperatura-presión. Si ustedes tienen un ciclo termodinámico, o sea, el estado de un sistema termodinámico hace un ciclo de este tipo en un determinado diagrama, en el caso de que sea un diagrama PV, el área encerrada representa el trabajo. Si es un diagrama PV, el área encerrada representa el trabajo. Es como si ustedes estuvieran calculando la integral de la función 1, así que esta integral les daría el área encerrada. Entonces, es como si el campo en el que están aplicando eso es un campo cuyo rotor vale 1. En ese ejemplo específico de un diagrama PV. En un diagrama PV, la fuerza es un campo que tiene un rotor unidad. De tal manera que el integral de línea de la fuerza a lo largo de esa trayectoria es una fuerza virtual, por supuesto, no una fuerza física real. Pero si vos interpretás que el integral de línea de esa fuerza a lo largo de esta trayectoria en el estado PV equivale a la integral del rotor que vale 1 y por lo tanto al área esa que es por definición el trabajo. En un diagrama PV termodinámico. También se usa en los planímetros para calcular rápidamente el área de una superficie. Ustedes tienen una topografía complicada y donde la curva hace muchas idas y vueltas, que sea, y quieren saber cuál es el área encerrada por esa curva, simplemente van calculando en un campo de rotor 1, definen un campo de rotor 1 y van estudiando las variaciones del campo o el producto escalar entre el campo y las direcciones, ¿cómo se dice? Las direcciones cambiantes de la curva. Y una vez que terminan de hacer todo el circuito, todo el recorrido, tienen la suma de todos esos productos escalares, les da equivalente al área encerrada. Por ejemplo, si ustedes recorren el contorno del campo cuya área quieren medir con un auto, y ese auto tiene un aparatito que va midiendo las variaciones en las direcciones, o sea, los DL, segundo hace el mundo mide cuál fue la dirección que usó, y hace el producto escalar entre el campo de rotor 1 y esa dirección, y va sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, o sea, tiene un GPS que mide, termina calculando el área de la cosa.
una vez que terminaron de cerrar el circuito. ¿Sí? Repito, es como que cada segundo va calculando cuál fue la última variación de posición que hizo, en qué dirección, usando el GPS, y hace el producto escalar entre eso y el campo de rotor 1. Ustedes pueden definir cuando quieran un campo de rotor 1. Por ejemplo, el que vale 0x. Campo 0x es un campo de rotor 1. Entonces el GPS agarra y dice, bueno, 0x, producto escalar con la variación que acabo de hacer. Que bueno, eso la mide al segundo anterior menos el segundo de ahora menos el segundo anterior, hace la diferencia entre posiciones y eso sería el DL. Y va sumando el producto escalar entre 0x y DL, segundo a segundo, desde que ustedes empiezan hasta que vuelven a donde empezaron. Y al final lo que les tira es el área. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y así en el Google Maps lo calcula así también. Ustedes dibujan una trayectoria y dicen cuánta alguien se red, y agarra y el Google Maps divide esa trayectoria en un montón de trocitos de L, y para cada uno calcula el producto escalar, lo suma y les da el área encerrada. Por link, porque estoy usando un campo de rotor 1, entonces el literal del rotor da el área encerrada. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de esto. Bueno, A ver, acá me dice, utiliza el teorema de Green para evaluar la integral de línea planteada. Bueno, ahora en vez de verificarlo, vamos a usarlo para calcular más fácilmente la integral de línea. A ver. La integral de y más e a la raíz de x. Interesante. Me pide que calcule para el campo f de x igual a y e a la raíz de x. Para ese campo, no, perdón, era y más eso. Arriba era y más e a la raíz de x. Y abajo es 2x más coseno de y cuadrado. Complicadito el asunto este. Bueno, ahora lo explico. 2x más coseno de y cuadrado. Donde la curva es la frontera de la región encerrada por las parábolas y igual a x cuadrado y x igual a y cuadrado. O sea, vamos a dibujar. La curva sería la frontera de la región encerrada por esas dos parábolas. Acá, acá tenemos la parábola y igual a x cuadrado y la parábola x igual a y cuadrado. Por supuesto esto es simétrico, ¿no? Yo lo hago achatado para haga un poco más despacio, pero está tirazo el dibujo, pero se entiende la idea, supongo. ¿Vamos? Entonces, la región encerrada por eso, por esas dos curvas, es claramente esta cosa verde que marqué. Y la curva que quiero calcular, la integral de línea, es la curva C, que es la frontera de esta región. La frontera de esta región va a ser la suma de C1 con C2. Entonces, DD va a ser C1 más C2. Entonces me pide que calcule. El problema me pide que calcule la integral del campo en la curva de D. ¿Quién es la curva de D? La frontera de la región D. ¿Quién es la frontera de la región D? La que está delimitada por estas dos curvas.
O sea, coincide con C1 más C2. ¿Estamos? Eso es lo que me pide el problema. Acá era 2x más coseno de y cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es, por supuesto, como me está diciendo el problema que usa Green, es calcular el rotor. No me voy a poner a parametrizar eso y calcular la integral de y. Voy a calcular el rotor directamente. El rotor de f va a ser la derivada del f2 respecto de x menos la derivada del f1 respecto de y. La derivada del f2 respecto de x es obviamente 2, y la derivada del f1 respecto de y es obviamente 1. Esto está hecho como a propósito para que el rotor sea sencillo, porque esto parecerá complicado, pero cuando calculo el rotor me interesa derivar esto respecto de y, así que este no cuenta. Y el derivar este otro respecto de x, este otro término no cuenta. Entonces quedan esos dos términos, nomás que son mucho más sencillos. La derivada de abajo respecto de x es 2, y la derivada de arriba respecto de y es 1. Entonces el rotor vale 1. Así de simple. Entonces, si yo quiero calcular la integral de línea a lo largo de la frontera del dominio, todo lo que tengo que hacer es aplicar Green, y eso es la integral en el dominio del rotor de f. Esto es la integral de la función 1, o sea, el área del dominio. Y esto es muy fácil porque es como integrar entre 0 y 1 de x la región de entre 0 y 1 de x y el i va entre x cuadrado y raíz de x. Así de simple. Perdón, profe, si la pregunta es muy inmensa. ¿Cómo sabe que se cruzan en uno? Y bueno, cuando x vale 1, y vale 1. Ah, sí, Y acá viste que también. era una pregunta inmensa. Tenés que igualar x cuadrado con raíz de x y ver cuáles son los puntos donde se coinciden x cuadrado y raíz de x. Uno es el 0 y otro es el 1. Sí, era sencillo, pero no me acuerdo. Bueno, eh, entonces, y van a que hacer esto es la integral entre 0 y 1 de x de raíz de x menos x cuadrado. Esto es la integral de raíz de x, que sería x a la 1 medio, que sería x a la 3 medio sobre 3 medios. Y la integral de x cuadrado es x a la cubo sobre 3. Todo eso entre 0 y 1. ¿Ok? En 0 vale 0 y en 1 vale 1 sobre 3 medios, o sea, 2 tercios, menos 1 sobre 3, que es un tercio, pues un tercio. ¿Qué parte se mandaría? No es tan difícil, ¿vieron? Acá me tomé todo el espacio del mundo, pero esto en realidad son dos renglones. Vamos al siguiente. Queremos calcular eh, para el campo x cuadrado y menos 3y cuadrado. Igual. X cuadrado y 3y cuadrado. Y la curva es el círculo de radio 1 centrado en el origen. O sea, el círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. 1, 1, 1.
Más o menos. Hoy no estoy muy preciso con los dibujos, pero entiendo. Esa sería la curva C. Y satisface la ecuación x cuadrado menos cuadrado igual a 1. Esta sería la región D. Y C es, por supuesto, la frontera de D. Y además nos piden que calculemos la integral del campo en esa curva. Esto es, por supuesto, hay que ver el rotor. El rotor va sin techo porque es el rotor escalar de R2. El rotor del campo F va a ser la derivada del segundo respecto de X menos la derivada del primero respecto de Y. La derivada del segundo respecto de X, ¿cuánto da? Pero 0. Y la del primero respecto de Y, x al cuadrado. 1. bueno, entonces me queda que el rotor no. es X cuadrado. Así que la integral en C de f de L va a ser la ¿No integral sería del menos x al rotor, cuadrado? es decir, la integral de X cuadrado, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es plantear lo siguiente. Integral en D de X cuadrado. ¿No sería menos x cuadrado o lo mismo? Menos, perdón, gracias. Menos. Bueno, eso me va a dar. Tengo que plantear. Me conviene plantear coordenadas polares. ¿Sí? Recordemos, la tita entre 0 y 2pi y S entre 0 y 1, en este caso porque el radio es 1, y el jacobiano. Y recién ahí pongo el integrando que es menos x cuadrado, o sea, menos s cuadrado coseno cuadrado. Para ver, ¿qué se corresponde con qué? El rojo es el integrando, el verde es el diferencial de volumen, que incluye el jacobiano. ¿Está? ¿De acuerdo? Por supuesto lo pueden hacer en cartesiano con x que vale entre menos 1 y 1, e y que vale entre menos la raíz de 1 menos x cuadrado hasta más la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero me parece más simple hacerlo así. Porque este integral me queda separable. Por un lado pongo lo que depende de tita, que es el coseno cuadrado de tita, y por otro lado pongo lo que depende de s, que es s. S por menos s cuadrado queda menos s. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, como ustedes bien saben, integrar el coseno cuadrado es como integrar la función un medio, porque tengo una cantidad entera de cuadrantes. E integrar ese cubo es s a la 4 sobre 4. Entonces me queda un medio por el ancho del intervalo, que es 2pi, queda pi. Y acá queda por menos s a la 4 sobre 4. Esto evaluado entre 0 y 1. En 0 vale 0 y en 1 vale menos un cuarto, entonces queda menos pi sobre 4. Hola. ¿Preguntas? Por el momento yo no. Si lo quisiera hacer con integral curvilínea no sería muy distinto, no sería muy largo, si quisieran parametrizar. Tendría que hacer la integral entre 0 y 2pi de t. El t va entre 0 y 2pi y sería, la de curva sería coseno de t, seno de t. Así, coseno de t, seno de t, porque tiene radio 1. Esa sería la representación, con t entre 0 y 2pi.
Entonces, el f evaluado en los puntos de esta pinta sería coseno cuadrado por seno, y abajo menos 3 seno cuadrado. Y el gamma prima sería menos seno coseno. O sea, la derivada de eso. Menos seno de t, coseno de t. Uy, no, sí queda fiero. Tengo que hacer menos la integral entre 0 y 2pi de, acá quedó menos seno cuadrado por coseno cuadrado, pero el menos ya lo tuve en cuenta, así que queda seno cuadrado coseno cuadrado, más menos 3 seno cuadrado coseno, pero el menos ya lo tuve en cuenta, así que 3 seno cuadrado coseno. Horrible. Bueno, de arriba Lo de abajo, una sustitución fácil, pero lo de arriba, sí, sí. fierazo, es el seno de 2t dividido 2 y elevado al cuadrado. O sea, me queda menos la integral entre 0 y 2pi de seno cuadrado de 2t sobre 4 más 3 seno cuadrado coseno. Bueno, como uno diría, integrar el seno cuadrado es como integrar la función en medio. El problema es que hay que hacer una sustitución de u igual a 2t y entonces me va a quedar un factor extra. Y acá hay que hacer una sustitución de u igual a seno de t. Entonces me queda menos la integral entre 0 y 2pi de... En el primer caso hago la sustitución u igual a 2t. Entonces me queda seno cuadrado de u sobre 4. Pero, entonces, si u es 2t, dt es du sobre 2. Si u igual a 2t, entonces du es 2 veces dt y dt es du dividido 2. Entonces acá tendría que poner du dividido 2. Ese sería el dt y ese sería el seno cuadrado de u sobre 4. Pero entonces cuando t vale 0, u vale 0, y cuando t vale 2pi, u vale 4pi. Esa sería la primera integral. Y la segunda integral sería que el u sea el seno. Entonces queda 3u cuadrado. Y el coseno de t, o sea, si u es igual a seno de t, entonces du es coseno de t de t. Así que eso se absorbe. El coseno con el dt se absorbe como du, y el 3 seno cuadrado es 3u cuadrado. Y al mismo tiempo, cuando el t vale 0, el seno también. Y cuando el t vale 2pi, el seno también vale 0. Entonces, sin ir más lejos, esta integral se me anula. Y acá me queda un octavo, o mejor dicho, menos un octavo. Y lo que estoy integrando es la función seno cuadrado, que es como integrar la función un medio. Entonces me queda un medio por 4 de pi, ¿sí? Porque una constante, integrar una constante es hacer el ancho del intervalo por la constante. Así que un medio por 4 pi, que es 2 pi. Y esto me da menos pi sobre 4. O casualidad. Sí, quedó mucho más engorroso, pero se llega. Se lee, sí. ¿Está? Bueno, más simple, como ven, aplicar el IN. Cuando el rotor tiene una forma sencilla, ¿y qué significa sencilla y que sea cero o una constante, o a lo sumo algo que no sea tan difícil de integrar? Bueno, entonces por ahí conviene hacer el IN para calcular la integral del IN. Que el rotor ya nos queda algo bastante feo. Nos tiramos por integral. Parametrizar, sí. Claro, Parametrizar o aprovechar las simetrías, pero calcularlo usando la integral de línea, no usando el IN. listo. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer un ejemplo más y nos vamos para las casas. ¿Quieren? Por mí sí, profe. Bueno, a ver. Del 1 al 10, ¿cómo se está entendiendo este asunto de Green? Siendo 10, está clarísimo, estoy listo para enseñarlo. Y siendo 1, o 0, si quieren. Eh, estoy Eh, como en el anoche, no la veo ni cuadrada. Vamos a hacer un 6. Un Por la 6. falta de práctica. Un 7 tiraron acá. Oh, ¿qué tal? Bueno, acá dice el campo es 2xy y x cuadrado. Ah, es un campo, ¿cómo se dice? Observativo. Es claramente el gradiente de una función. A ver, f de xy es según esto, En la 2xy, clase 22, ¿ejemplo de qué ha subido? 2xy y x cuadrado. Ejemplos de Stokes y de Gauss. Entonces ustedes terminan de ver la segunda parte de la clase 21, que sería Stokes y Gauss. Y los ejemplos estarían en lo que está subido. ¿Qué dice ahí? Dice ejemplos de Stokes y Gauss. Perfecto, genial. No, bueno, no leí. Vi el 21 y quedé ahí. Las voy a acomodar para que ustedes Genial. las vean más claras. Gracias, Bueno, profe. pero está todo ahí detallado. Eh, es lo mismo que esto, nada más que en 3 dimensiones. Stokes es lo mismo que esto, nada más que en 3 dimensiones. Y Gauss es análogo. También en 3 dimensiones, pero es análogo a esto. Más que para Stokes y Green se usan para simplificar, para calcular más fácilmente el integral de línea. Y Gauss se usa para calcular más fácilmente el integral de superficie. Y eso está explicado ahí. Pero es la misma idea. Genial. Bueno, decíamos entonces, tengo este campo y me pide que la curva es el cartoide cuya ecuación en coordenadas polares es r igual a 1 más coseno de cartoide. Bueno, esos nombres rimbombantes. Si usted me pone el Entonces, cartoide en el parcial, me sí, mata. no voy a solo los nombrecitos que quédense tranquilos. Si ustedes lo grafican, van a ver que r igual a 1, les puedo hacer la cuenta, las hago acá, a modo de cálculo trivial. Me dice que la variable polar r, que nosotros llamamos s, es igual a 1 más coseno de θ. Y esta es la ecuación de una curva. Ahora, ¿de qué curva se trata? Bueno, vamos a multiplicar por s ambos miembros de la ecuación. Entonces me queda, vamos a hacerlo acá abajo. S cuadrado es igual a s más s coseno de θ. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Pero este señor de acá, este señor de ahí es x cuadrado más y cuadrado. Esto es s. Y este de acá, ¿quién es? X. X. Estaríamos bien, ¿no es cierto? Ahí vamos. Bien. Eh, acá está. Igual me parece, para este ejemplo en particular, me parece más sencillo por un lado. Ustedes recordarán, o no, pero deberían, que el seno de 2 veces un ángulo, el seno de la suma de alfa más beta, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el seno de alfa más beta? Seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. De donde se deduce el seno de 2 veces un ángulo es
2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Está? Y de esta se deduce que el seno de la mitad de un ángulo es raíz de 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Siempre y cuando esté, por supuesto, el ángulo entre 0 y 2pi. ¿Sí? Está bien, eso me parece bien. Bueno. Algo parecido pasa con el coseno. El coseno de la suma me da el coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Así que el coseno de 2 veces un ángulo me da coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Así que el coseno de la mitad del ángulo me da la raíz de 1 más coseno del ángulo sobre 2. En otras palabras, elevando al cuadrado, queda que el coseno cuadrado del ángulo sobre 2 es 1 más coseno del ángulo sobre 2. Y si yo llevo el 2 para allá, queda que 2 veces el coseno cuadrado de la mitad del ángulo es 1 más el coseno del ángulo. Y esto vale para ángulos en general también. ¿Sí? Se deduce de acá. Bueno, entonces siguiendo con el nuestro, podemos decir que S es 1 más coseno de tita, o sea, 2 veces el coseno cuadrado de tita sobre 2. ¿Ok? Bien. Yo a este punto de la clase lo sigo, pero solo estaría súper perdido. Bueno, y bueno, así lo digo. O sea, entiendo, pero me está costando ahora. Bueno, a lo que voy es que el S es proporcional al coseno cuadrado de la mitad de tita. Eso también lo pueden usar para graficar, digamos, para ir viendo qué forma tiene esto. Por ejemplo, si tita vale 0, el S vale 2. Si tita vale pi sobre 2, esto sería pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 1/2. El coseno cuadrado de eso es 1/2. Entonces S vale 1. Entonces esto sería circunferencia de radio 1, esto sería circunferencia de radio 2. Acá vale esto, y cuando tita vale pi sobre 2, estoy en 1. Cuando tita vale pi, esto es pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, así que ese vale 0. Cuando tita vale 3 pi sobre 2, esto vale 3 pi sobre 4. El coseno de 3 pi sobre 4 es lo mismo que el coseno de pi sobre 4, que vale 1/2, al cuadrado que es 1/2 por 2, 1. Entonces, y voy a tener una circunferencia, una cosa de este tipo. Una cosa así. ¿Está? Bueno, si la quiero continuar como con las ecuaciones en x y en y, me va a dar una cosa así. Eh, X cuadrado menos x más y cuadrado es igual a s. Es decir, x cuadrado menos 2 veces por 1/2 por x más 1/2 al cuadrado, o sea, 1/4, menos 1/4 más y cuadrado es igual a s menos 1/4. Acá resté ambos miembros 1/4. No, no, perdón. Porque acá sumé y resté, así que no cambia nada. Este 2 veces por 1/2 por x es el menos x.
más el cuadrado, acá, igual a S. Estoy completando cuadrados. Esto que está acá es el cuadrado de x menos 1,5. Más el cuadrado, y acá queda S más un cuarto. Entonces es casi la ecuación de una circunferencia, el problema es que hay un término en S. Que es raíz de cuadrado. Entonces se me deforma, ¿sí? O sea, no me queda algo sencillo, me queda esa cosa que está ahí. ¿Vamos? Eso es lo que se le llaman algunos cartoides. Pero es ese corazón no puntiagudo que está aquí. Es puntiagudo acá, pero no acá. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué me pide el problema? Me pide la F en ese corazón. Esto tiene raíz de 1. La región que estamos considerando es esto. Me pregunta cuánto vale la integral de línea de f en d. Y bueno, acá eh, como esta curva de acá satisface la ecuación S igual a 1 más coseno de tita, el S para cualquier, fijando un tita cualquiera, el que ustedes quieran, por ejemplo este tita, el S siempre va a ir entre 0 y eso. Fijando el tita que ustedes quieran, el S va a ir siempre entre 0 y esta cosa. ¿Entienden? El tita que ustedes quieran. Va a ir entre el valor 0 y el rojo. Y el rojo es ese. Entonces, recordemos el rotor de F. El rotor de F va a ser df2 de x menos df1 de y. La derivada de f2 respecto de x es 2x. La derivada de f1 respecto de y es 2x. O sea, el rotor vale 0. Entonces, ¿cuánto va a dar la integral de línea esa? ¿Cero? 0. Ya está. No importa qué tan complicada es. Sabemos que es una curva cerrada, así que va a dar 0. Si yo la quisiera hacer, O sea, a mí se me hace muy complicado llegar a ese gráfico. Se me hizo muy complicado. Pero si yo, pero sabes que es una curva cerrada. yo sé que una curva cerrada, hago el rotor que me da cero, ya está. O sea, bueno, ¿Sí? por lo Ya menos sé está. que. Entonces, la integral de línea C f de L va a ser por green la integral de a lo largo del ancho de D del rotor de F, pero ya vimos que esa cosa me da 0. Entonces, lo va a hacer. Es como tramposo, parece difícil, pero yo aproveché para contarles sobre este tipo de cosas, pero yo no creo que le dé una cosa así en el parcial. No, igual está buenísimo, pero. Para que la tengan que estar viendo, ¿no? O sea, Claro. les puedo decir, una curva cerrada donde el coso vale esto. ¿Cuánto vale la cosa? O sea, por ejemplo, si en el caso que esto me pasa en el parcial, yo a este punto creo que no lo hago. O tengo que No, practicar. no, bueno, para esto ayudar, el rotor vale esto y esto es una curva cerrada. No, claro, digo, si no me percato de lo de hacer el rotor, digamos. Si me pongo a intentar buscar la gráfica y todo, me volví loco. Bueno, aquí en ejercicio te da la ayudín de usar el grid. Está bueno, Pero está bueno. aparte, ponle que vos querés plantear el área del D. El área del D. El integral entre el D de D2 de X. Es decir, la integral de 0 a 2 pi de tita
la integral de 0 hasta 1 más coseno de tita de S por S. Claro. O sea, hasta el área es fácil de calcular en esa cosa. Porque esto te da, la integral de S sería S cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 2. Porque la integral de 0 2 pi de tita, y acá tenés S cuadrado sobre 2, valuado entre 0 y 1 más coseno de tita. En 0 vale 0 y el otro vale 1 más coseno, entonces queda la integral entre 0 y 2 pi de tita de 1 más coseno, todo eso al cuadrado, dividido 2. Por supuesto, esto es la integral entre 0 y 2 pi de, me queda 1 al cuadrado más 2 veces coseno más coseno al cuadrado. La integral de un medio es un medio por 2 pi, o sea, pi. La integral de coseno vale 0, porque esto, 2 coseno dividido 2 queda coseno. La integral de coseno es 0, porque la integral de coseno es seno, y en 2 pi y en 0 vale lo mismo. Y el coseno cuadrado se integra como un medio. Dividido 2 queda un cuarto. Un cuarto por 2 pi, pi sobre 2. 3 pi sobre 2. El área es fácil. Si el rotor no me hubiese dado 0, me hubiese dado 1, o una constante, seguía siendo fácil calcular esta integral. Porque el planteo de integral no es nada difícil. ¿Se entiende? Ujú. Bueno. Está bueno. Entonces, aún si quieren probar a hacerlo como ejercicio, que en vez de que el campo sea ella, lo pongo acá, ejercicio, que F sea alguien que tenga un rotor un poco más interesante, no sé, 2x y pongámosle x cuadrado sobre 2, cosa que el rotor sea x. Ahí está. Entonces x, entonces queda, como es x sería s cuadrado por theta, s cuadrado y después bueno, es un poquito más complicado. Un poquito más. ¿Ese dividido 2 está dividiendo a x al cuadrado o es x elevado No, a 2? vamos a ponerle, no, vamos a ponerle rotor. No, porque se va a quedar una cuenta muy engorrosa. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. El 2 ese estaba dividiendo el x cuadrado, pero vamos a dejarlo así y vamos a sumarle acá eh, más. Entonces el rotor va a ser una constante. Como ven, el planteo es muy sencillo. ¿No? O sea, este mismo problema, en esa misma curva, voy a poner. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? Para mí, por hoy fue suficiente. Bueno, entonces, ¿qué le queda al resto? Porque la típica es, bueno, si vienen acá, no hacen muchas preguntas, pero después no entendieron nada. Acá me dice, con Stokes y Gauss ya son todos los temas para el parcial. Bueno, sí, con ecuaciones diferenciales, no se olviden, ¿no? Y no, y faltaría un capítulo de la unidad 7, que es el que vamos a ver el lunes, que serían los campos conservativos. ¿Tá? Y con eso ya terminamos, esa es la última clase teórica. Ya el miércoles sería la última clase, pero práctica. Para dar el ejemplo, nada más, o ejercitar todo lo que haga falta para el parcial. Pero más que nada para ver ejemplos de la unidad 7, lo que haga falta. ¿Sí? ¿Vamos a hacer simulacro para este parcial? Sí, el lunes 7, simulacro. Perfecto, genial. ¿Ok? Estoy intentando decirle que obligatorio el simulacro para los que quieran rendir el parcial. Pero bueno.
Ya que me viene en casa, que por lo menos venía a simular. Bueno, la gente que no estuvo participando mucho, no estuvo preguntando mucho, alguna cuestión ahí.